La fachada de la mansión en Pedralbes, valorada en unos imponentes 8 millones de euros, proyectaba una imagen de perfección inalcanzable. Pero para Laura Vázquez, con sus 32 años y una inteligencia aguda, forjada en las urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, aquel lujo no era más que un decorado opresivo. Su mano enguantada deslizó la sábana de hilo egipcio sobre el colchón de Pablo Torres, el hijo de 10 años del magnate inmobiliario Gonzalo Torres, cuando el frío delatador del cristal la alertó. Un frasco. Una anomalía que su mente de exenfermera pediátrica catalogó instantáneamente como fuera de lugar. La etiqueta lo confirmó. Solpidem 10 miligramos, un potente somnífero para adultos, recetado a nombre de la dueña de casa, Beatriz Soto. El corazón de Laura dio un vuelco violento, un tamborileo que resonó en el pasillo de mármol. En ese instante, supo que el misterio de la salud de Pablo no era médico, sino criminal. Había descubierto un designio irreparable en pleno desarrollo, y la persona responsable estaba a punto de irrumpir en la habitación. Laura comprendió con la certeza brutal del instinto que su vida profesional, ya truncada por el divorcio y las deudas que su exmarido Raúl la había dejado, estaba ahora pendiente de un hilo. Acababa de descubrir que el niño no estaba enfermo, sino siendo sometido a un lento proceso de deterioro prematuro, y esa verdad la convertía en un obstáculo. Los pasos rápidos y pesados de los carísimos tacones Gucci de Beatriz resonaron, y la puerta se abrió de golpe, revelando un rostro que combinaba una belleza escultural con el terror más puro y la rabia más cruda. Era el umbral de su sentencia. Para entender la magnitud de su descubrimiento, es vital conocer el camino de Laura hasta Pedralbes. Había sido una de las mejores enfermeras del turno de pediatría en el Hospital Clínic, un referente en su campo. Sin embargo, la implosión de su matrimonio y la asfixiante deuda hipotecaria en un piso de l'Eixample la obligaron a tomar decisiones drásticas. El salario hospitalario, digno pero insuficiente, no podía competir con los 15.000 euros mensuales que ofrecía el anuncio de los Torres. La decisión de dejar la medicina real por los pañales de oro fue amarga, un sacrificio ético que justificaba con la necesidad de saldar sus deudas en un par de años. Hace 3 meses había acudido a la entrevista. La constructora mediterránea de Gonzalo Torres, un hombre de casi 2 metros de altura, 45 años y trajes de 5.000 euros, movía miles de millones en la bolsa de Madrid y Barcelona. Gonzalo, un titán de la construcción, la recibió en su despacho con un aire de derrota sutil. Habló de su hijo Pablo con una tristeza genuina y agotadora, detallando los síntomas: debilidad constante, náuseas permanentes, mareos inexplicables. Habían visitado a los más renombrados especialistas de España, sometido a Pablo a toda clase de análisis, desde resonancias magnéticas hasta pruebas genéticas complejas. Todo sin éxito. Los médicos, con la prudencia del diagnóstico incierto, sugerían un origen psicosomático, estrés o necesidad de atención paterna, un diagnóstico frustrante pero común en niños de familias de alta presión. Luego apareció Beatriz Soto, la madre. 38 años, pero luciendo 10 menos gracias a una estricta disciplina y las bondades de la cirugía estética. Exmodelo de pasarelas internacionales a principios de los 2000, había cambiado la carrera por la seguridad económica al casarse con Gonzalo hacía 12 años, cuando su carrera tocaba a su fin. Su vestido Armani, ajustado, acentuaba una figura perfecta, pero sus ojos azules eran helados. Laura sintió, más que vio, una evaluación calculadora, como si Beatriz estuviera midiendo una potencial amenaza.
A pesar de esa frialdad, o quizás precisamente por ella, Laura consiguió el trabajo, asumiendo la responsabilidad de cuidar a Pablo 24 horas al día. Los primeros días fueron un estudio de caso médico. Pablo era un niño inteligente y de ojos verdes, pero terriblemente pálido y delgado. Su historial médico era un galimatías, ligeras anomalías sanguíneas que no justificaban su postración. Laura revisó los análisis una y otra vez, buscando una solución lógica y coherente a la debilidad de Pablo. Ajustó su dieta, monitorizó su sueño y sus constantes, siempre buscando ese elemento discordante que su experiencia le decía que debía existir. Su mente de enfermera se negaba a aceptar la etiqueta de psicosomático. El comportamiento de Beatriz fue el primer eslabón suelto que Laura intentó reconducir. Cada noche, a las 8 en punto, la madre entraba en la habitación con una bandeja. Era un ritual privado, según Beatriz, un momento que ella preparaba personalmente. Leche caliente con miel. Beatriz insistía, con una voz que no admitía réplica, en que Laura no asistiera. Y cada noche, invariablemente, una hora después de ingerir esa leche, el estado de Pablo empeoraba dramáticamente. Vómitos, temblores, sudoración fría, un cuadro que duraba varias horas antes de que el niño cayera en un sueño inquieto. Laura, buscando una solución coherente dentro de su marco médico, planteó la posibilidad de una intolerancia severa a la lactosa o una alergia no diagnosticada a la miel. Trató de introducir cambios sutiles en la dieta diurna para compensar, buscando aliviar los síntomas de Pablo y conseguir una mejoría que pudiera usar como argumento para cesar el ritual nocturno. Sin embargo, Beatriz rechazaba cualquier sugerencia con una sonrisa cortante y la excusa de la tradición, acentuando la rigidez inusual de esa rutina. Laura, incapaz de intervenir directamente en el momento del ritual, se enfocó en darle al niño sales rehidratantes y medicación sintomática después, consiguiendo mitigar el peor de los efectos y asegurando la estabilidad del niño, un pequeño triunfo diario que la mantuvo enfocada. El detonante ocurrió con el viaje de Gonzalo a Múnich por negocios, dejándola a solas con Beatriz por 6 días. Esa mañana, Beatriz había pasado de la agitación nerviosa a una calma forzada, saliendo de la mansión cerca de las 11, con la excusa de ir de compras, prometiendo no regresar hasta la noche. Laura vio su oportunidad para una investigación profunda, algo que solo una sanitaria con su formación se habría atrevido a hacer. Mientras Pablo, con una rara energía, veía dibujos animados en el salón, Laura se dispuso a mover la pesada cama, convencida de que el ambiente de la habitación podía esconder la causa de la debilidad. Al levantar el colchón para voltearlo, un acto de higiene rigurosa que realizaba periódicamente, sintió el golpe sordo del frasco cayendo. La lectura de la etiqueta, Solpidem 10 miligramos, y la verificación de la fecha de la receta, 3 meses de antigüedad, sellaron su horror. El frasco, que contenía 30 pastillas, estaba casi vacío. Solo quedaban 5. 25 pastillas habían sido administradas a un niño de 10 años en un periodo de 3 meses. Laura, con una mente que funcionaba con precisión quirúrgica, a pesar del temblor de sus manos, calculó la dosis. La cantidad era insuficiente para provocar un deceso inmediato, una sobredosis que despertaría una alarma forense, pero perfectamente calibrada para inducir la debilidad crónica, el vértigo y las náuseas exactas que Pablo padecía. Alguien estaba administrando un final prematuro por goteo, con una perversidad que simulaba una dolencia psicosomática, burlando a los mejores médicos de España. Laura finalmente comprendió la verdad detrás del ritual, el solpidem en la leche tibia. En ese momento de epifanía helada, oyó el furioso resonar de los tacones Gucci por el pasillo de mármol.
Beatriz había regresado. La puerta de la habitación se abrió con tal violencia que el impacto resonó. Beatriz, con el rostro contraído y su mirada clavada en el frasco en las manos de Laura, perdió la compostura. Se acercó a Laura con una lentitud amenazante, retirándose el abrigo Dior con una calma estudiada antes de sentarse en el borde de la cama, encendiendo un cigarrillo con una gracia escalofriante. Laura, aunque aterrada, se aferró a su ética y a su papel de protectora. Preguntó por las pastillas, por la verdad, aunque ya la conocía. Beatriz no se molestó en negarlo. Con una voz tranquila, casi aburrida, desgranó el móvil. El resentimiento por haberse convertido en un adorno costoso, y la furia por el testamento de Gonzalo, que dejaba a Pablo la casi totalidad de los 2.000 millones de euros del patrimonio, relegando a Beatriz a solo 2 millones, la parte legalmente mínima. Luego apareció Oscar Gil, su entrenador personal, que le mostró la salida. La eliminación del obstáculo. El plan oscuro era simple y brutalmente efectivo, camuflado bajo un falso diagnóstico médico. Beatriz ofreció el soborno, 100.000 euros para que Laura olvidara todo y regresara a su vida de deudas. Laura, con el temblor en la voz, se negó y anunció su intención de llamar a la policía inmediatamente, apelando a la ley y a la justicia. Beatriz soltó una risa fría, señalando la trampa. El móvil de Laura estaba en la cocina, el fijo bajo llave en el despacho de Gonzalo, y el personal de la mansión obedecía únicamente a la señora de la casa. Laura estaba sola y aislada, una prisionera en el corazón de Pedralbes. Beatriz tomó el frasco con un movimiento rápido, guardándolo en su bolsillo. Con una sonrisa de satisfacción calculada, anunció la detención ilegal. Laura permanecería encerrada en la habitación hasta el regreso de Gonzalo en 6 días. La cerradura giró con un clic definitivo. La niñera, con su moral intacta y su vida en peligro inminente, se quedó sola, una prisionera de la verdad. La siguiente fase de su supervivencia dependía enteramente de su ingenio y la pequeña esperanza que residía en el niño al que había jurado proteger. La puerta se cerró con el sonido seco de una condena, el giro de la llave en la cerradura siendo el punto final a la farsa. Laura Vázquez se encontró atrapada en el lujoso dormitorio de Pablo Torres, una víctima de detención ilegal en pleno corazón de Pedralbes, un delito punible por la ley española. Su mente, sin embargo, se negó a ceder al pánico. Había visto el pánico en las salas de urgencias del Hospital Clínic y sabía que era un lujo que no podía permitirse. Cerró los ojos y respiró hondo, utilizando las técnicas de relajación que enseñaba a los padres de niños ansiosos. Era una enfermera, una superviviente. Su estrategia debía ser coherente, lógica. Primero, evaluar la celda. La ventana estaba demasiado alta para un salto seguro. La puerta era maciza y la llave, ahora en el bolsillo de Beatriz Soto, la guardiana de su designio irreparable, estaba fuera de su alcance. Gritar era inútil. La mansión, vasta y aislada, estaba diseñada para la discreción. La servidumbre, controlada por Beatriz, jamás intervendría. Mientras la adrenalina descendía, su mente se centró en un aliado, Pablo. La ironía era cruel. Su captora había sido la madre del niño, la persona que debía protegerlo. El único camino para Laura era romper el aislamiento y ganar la confianza del niño. Se acercó a la puerta, golpeando suavemente y susurrando. No tardó en oír una respuesta delgada y asustada. «Laura, ¿estás ahí? Mamá dice que estás enferma». Era Pablo, el niño de 10 años, debilitado pero no roto. Laura dudó. ¿Cómo se le explica a un niño que su madre, la mujer que le daba la leche nocturna, estaba ejecutando un plan oscuro para darle un final prematuro? Respiró hondo y tomó una decisión valiente, la única solución coherente que tenía para salvar a ambos. La verdad.
dosificada con la delicadeza de una enfermera pediátrica. Le habló de las pastillas, el Zolpidem de 10 miligramos, la cantidad y el efecto, del plan de su madre para engañar a los médicos. Pablo escuchó en silencio durante un largo y aterrador momento. Luego sollozó, un sonido pequeño y quebrado, confirmando el miedo que había guardado durante meses. Sabía que algo iba mal. Mamá nunca me quiso como papá. Este fue un momento de catarsis crucial, un quiebre emocional que liberó al niño de la duda y lo alineó con la única persona que realmente luchaba por su bienestar. Laura le preguntó si conocía alguna forma de salir o de contactar con el exterior. Pablo, con la lucidez de la desesperación, recordó la existencia de un pasaje secreto. Detrás de un panel falso en la inmensa biblioteca del padre había un acceso a su despacho privado, donde Gonzalo guardaba las llaves de repuesto y, lo más importante, el teléfono móvil de Laura, que había sido confiscado. Laura sintió una oleada de esperanza. El niño de 10 años se convirtió en el eslabón perdido en su estrategia de fuga. La ejecución fue tensa y meticulosa. Pablo, pálido pero resuelto, esperó la oportunidad. Media hora después, la llave giró en la cerradura y allí estaba él, con las llaves de Gonzalo y el móvil de Laura en la mano. Laura lo abrazó con una fuerza que prometía protección. Mientras se preparaban para llamar a la policía, oyeron voces abajo. Beatriz había regresado antes de lo esperado y no estaba sola. La acompañaba Óscar Gil, el entrenador personal y cómplice. Se escondieron en lo alto de la escalera de mármol, escuchando una discusión que elevó la urgencia de su huida a la categoría de vida o deceso. Beatriz, exasperada, insistía en que debían acelerar el plan oscuro antes de que Gonzalo regresara en 6 días. Óscar, con voz áspera, sugirió una solución violenta y definitiva. Hay que eliminar el problema, que parezca un accidente, una caída por las escaleras. El designio irreparable ya no se limitaba a Pablo, ahora incluía a Laura. No había tiempo para la llamada a la policía. La fuga debía ser inmediata. Pablo, demostrando un conocimiento sorprendente de la estructura de la mansión de 8 millones de euros, susurró sobre una puerta de servicio en el garaje que daba acceso directo al jardín, evitando la casa principal. Se deslizaron por la escalera de servicio, llegando al garaje que albergaba los 5 coches de lujo de Gonzalo. Laura tomó las llaves del BMW, un coche potente que le daba la velocidad y la protección necesarias. Sentó a Pablo en el asiento trasero, asegurándose de que el cinturón estuviera bien abrochado. Una maniobra que su instinto de enfermera priorizó incluso en la huida. Al girar la llave, el rugido del motor del BMW resonó como un disparo, anunciando su escape. Los gritos de la casa se hicieron audibles. La puerta del garaje se abrió, revelando a Beatriz y Óscar corriendo hacia ellos, el rostro de la exmodelo contorsionado por la ira y el terror. Laura, sin un segundo de duda, pisó el acelerador a fondo. La maniobra de marcha atrás fue violenta, las ruedas chirriando en el asfalto. Luego, una decisión desesperada pero coherente y justificada por la situación: embestir el portón automático de hierro forjado que sellaba la propiedad. La ley española es clara. El estado de necesidad permite causar un daño, daños materiales, para evitar un mal mucho mayor, el deceso o el final prematuro. El impacto fue ensordecedor. El airbag explotó en el rostro de Laura, causándole una herida, pero el portón cedió. El BMW, abollado pero operativo, salió disparado hacia las calles de Barcelona. Detrás, Óscar ya perseguía en otro vehículo. Laura, a pesar de la nariz sangrando y las manos temblorosas por el shock, demostró una destreza impresionante. Conocía Barcelona. Llevaba viviendo allí más de 10 años. En lugar de ir a las autopistas, se dirigió a las arterias urbanas de l'Eixample.
Un laberinto de calles estrechas y tráfico denso, donde la habilidad y el conocimiento local eran superiores a la potencia bruta del vehículo de Oscar. La persecución fue intensa, pero Laura, utilizando giros inesperados y atajos, logró el objetivo coherente de la evasión. Estacionó en un parking público, tomó a Pablo de la mano y se fundieron con la multitud indiferente de Barcelona, una ciudad que, como todas las grandes capitales, es capaz de tragar cualquier secreto. La siguiente solución de Laura fue crítica. En lugar de utilizar su móvil, que presumía intervenido o rastreable por la influencia de Gonzalo o el propio plan oscuro, se dirigió a un teléfono público, llamó a la Comisaría Central de la Policía Nacional y solicitó hablar con un inspector de alta graduación, informando de un intento de asesinato y detención ilegal. Su frialdad y su lenguaje preciso, forjado en la comunicación hospitalaria, garantizaron una respuesta seria e inmediata. Fueron recibidos por el inspector Javier Pérez, un hombre con 30 años de servicio en el Cuerpo Nacional de Policía, CNP, con ojos cansados pero inteligentes. En la sala de interrogatorios, Pablo recibió chocolate caliente y galletas, comiendo con apetito por primera vez en 3 meses, una señal de que el tóxico Zolpidem de 10 miligramos comenzaba a ser eliminado de su sistema. Laura relató la historia con precisión. La contratación, el diagnóstico erróneo, el ritual nocturno, el descubrimiento del Zolpidem, las fotos que había tomado apresuradamente antes de que Beatriz le quitara el frasco, la confesión de Beatriz sobre el testamento y la ayuda de Oscar, y finalmente la detención ilegal y la fuga. Mostró los hematomas en sus muñecas, pruebas del encierro. El inspector Pérez escuchó sin interrumpir, tomando notas meticulosas. Su acción fue inmediata y profesional, totalmente conforme a la ley de enjuiciamiento criminal española. Llamó a la Fiscalía de Menores para asegurar la protección de Pablo como víctima y ordenó la intervención de 3 coches de policía hacia la mansión de Pedralbes para realizar un registro judicial urgente basado en los indicios de delito presentados. La espera fue de 4 horas. El inspector Pérez regresó con noticias. Beatriz Soto y Óscar Gil habían sido localizados y detenidos en la mansión, intentando una fuga tardía. Lo más importante, el registro había sido fructífero. En el dormitorio de Beatriz se encontraron 2 frascos más de Zolpidem, un diario donde la mujer anotó meticulosamente la dosis de 10 miligramos administrada cada noche a Pablo, y una serie de comunicaciones con Óscar, que detallaban el plan oscuro para asegurar el patrimonio de 2.000 millones de euros. El diario era la prueba documental definitiva, el error de arrogancia que condenaría a la exmodelo, documentar cada paso del designio irreparable. El inspector Pérez, con la calma del profesional, informó a Laura que Gonzalo Torres ya había sido contactado en su hotel en Múnich y estaba tomando el primer vuelo de regreso a Barcelona, con llegada al aeropuerto de El Prat en 12 horas. Laura y Pablo estaban a salvo. La ley española había funcionado con la eficacia que la urgencia demandaba, un desenlace positivo en medio de la tragedia. El amanecer, pasadas las 6 de la mañana, trajo consigo a Gonzalo Torres. Un coche del CNP lo trasladó directamente desde El Prat a la comisaría. Cuando entró en la sala, su rostro de piedra se rompió al ver a su hijo. Pablo corrió hacia él, abrazándolo y llorando con un llanto liberador. Gonzalo, el magnate que movía miles de millones en la bolsa de Madrid y Barcelona, lloró sin control, abrazando a su hijo, su dolor palpable. El inspector Pérez le contó la historia completa. El veneno, el diario, la traición de Beatriz, el plan de final prematuro. Gonzalo escuchó, el rostro cada vez más pálido, la mano apretando con fuerza la de Pablo. Cuando Pérez terminó, el empresario, con la voz rota, se volvió hacia Laura.
La niñera exhausta, cubierta de moretones y aún con el esparadrapo en la nariz. La miró a los ojos, tomó sus manos y susurró una única palabra cargada de todo el peso de su gratitud y redención. Gracias, gracias por ser la única persona que realmente amó a mi hijo. Laura lloró, liberando las emociones reprimidas de las últimas 24 horas. Fue un abrazo triple, el del padre, el hijo y la heroína inesperada. La justicia institucional había llegado, y la justicia emocional comenzaba su largo, pero coherente, camino. La historia de los Torres, que había comenzado bajo el telón de la riqueza impenetrable de Pedralbes, explotó en la prensa española como un cataclismo social y judicial. La imagen de Beatriz Soto, la exmodelo de 38 años con la belleza glacial, siendo escoltada a los juzgados de Barcelona con el rostro cubierto, acaparó todos los titulares. No era solo un escándalo de la élite, era una historia de la maldad más íntima, la traición a la prole, un plan oscuro ejecutado por codicia. El patrimonio de 2.000 millones de euros de Gonzalo Torres y la crueldad del envenenamiento crónico a Pablo, un niño de 10 años, aseguraron que el juicio fuera rápido y observado con lupa por toda la sociedad española. La defensa de Beatriz fue un intento desesperado y predecible de acogerse a la eximente de enajenación mental transitoria, alegando que el aislamiento y la presión de ser la esposa trofeo la habían llevado a un colapso. Pero la estrategia se derrumbó con la misma fragilidad que el castillo de naipes que era su matrimonio. El inspector Javier Pérez y la Fiscalía de Menores presentaron pruebas irrefutables que constituyeron un milagro judicial por su solidez. El diario de Beatriz, su contabilidad precisa de las dosis de Zolpidem, de 10 miligramos administradas cada noche, era la prueba reina de la premeditación y la alevosía, demostrando que el plan oscuro no fue un arrebato, sino un designio irreparable, largamente meditado. A esto se sumaron las comunicaciones con Óscar Gil, el cómplice, y el testimonio valiente de Laura Vázquez, con sus detalles de enfermera, y el de Pablo, cuya inocencia se convirtió en un faro de verdad. El veredicto del jurado fue unánime, y la sentencia, conforme a la severidad del Código Penal español para un plan oscuro en grado de tentativa agravado por el parentesco, fue ejemplar. Beatriz Soto fue condenada a 25 años de prisión por intento de final violento e ilegítimo, maltrato habitual a menor y detención ilegal. Óscar Gil recibió 15 años por su cooperación necesaria. La justicia se había impartido con una celeridad y coherencia que sirvieron como un milagro de la ley para las víctimas. Paralelamente, Gonzalo Torres puso en marcha una implacable maquinaria legal para limpiar su vida de la toxicidad de Beatriz. El divorcio contencioso fue inmediato y, gracias a la condena por el designio irreparable contra su descendiente, Pablo, Gonzalo pudo ejecutar la desheredación de Beatriz conforme a la ley española. La sentencia por el intento de final prematuro anuló cualquier derecho de Beatriz sobre la legítima, la parte de la herencia que la ley reserva al cónyuge no separado, asegurando que ni un solo céntimo de los 2.000 millones de euros del patrimonio familiar terminara en sus manos. Fue una solución coherente que restauró la justicia económica junto con la penal. El verdadero milagro se manifestó en la salud de Pablo. Una vez que el tóxico Zolpidem fue completamente purgado de su organismo, su recuperación fue exponencial. Las náuseas desaparecieron, los mareos cesaron y el apetito regresó con una voracidad saludable. El niño de 10 años, que parecía consumirse, comenzó a florecer. El trabajo de Laura, incluso durante el encierro y la fuga, al asegurar que el niño se mantuviera hidratado y tranquilo, había mitigado el daño crónico. El acompañamiento psicológico,
gestionado por la Fiscalía de Menores, y luego por Gonzalo, con los mejores especialistas en trauma infantil de Barcelona, ayudó a Pablo a procesar la traición de su madre. Sus pesadillas disminuyeron, y su capacidad de confiar, ceifada por el engaño, fue restaurada lentamente por la presencia constante y el amor incondicional de su padre y de Laura. La respuesta de Gonzalo a la tragedia no fue el cierre, sino la apertura. En lugar de sumirse en el resentimiento, transformó su dolor en propósito. Fundó la Fundación Torres para la protección de menores víctimas de abuso doméstico, dotándola con una capital inicial de 10 millones de euros. Esta fundación se convirtió en un milagro social, un faro de esperanza que proporcionaba asistencia legal, psicológica y médica a niños en situaciones similares. Para Gonzalo, que había sido ciego a la miseria bajo su propio techo, era una forma de redención y de utilizar su vasta riqueza para un bien mayor. El destino de Laura Vázquez se unió de forma indisoluble a este nuevo propósito. Gonzalo le ofreció el puesto de directora médica de la fundación, un rol que no solo le proporcionaba un salario generoso y autonomía, sino que la devolvía a la esencia de su vocación, utilizando su experiencia en pediatría para marcar una diferencia real. Fue un milagro profesional que la rescató de las deudas y la devolvió a su valía ética. Ella aceptó, pero con una condición que se convirtió en la semilla de su milagro personal: que pudiera seguir viendo a Pablo no como una empleada, sino como una amiga, una tía postiza, un ancla en su nueva vida. Un año después, la mansión de Pedralbes había sido vendida. Era un monumento al dolor. Gonzalo optó por un cambio radical, comprando una casa más pequeña y cálida en la falda de los Pirineos. 5 habitaciones en lugar de 15, un jardín manejable, la proximidad a la naturaleza y la distancia de la asfixiante élite barcelonesa. Allí, Pablo, ya de 11 años, se convirtió en un niño normal. Iba a la escuela pública, jugaba al fútbol y hacía amigos, libre del aislamiento de ser el hijo delicado de un multimillonario. Gonzalo redujo drásticamente sus horas de trabajo, aprendiendo a delegar las riendas de la constructora mediterránea para centrarse en la patria potestad y la vida familiar. La relación entre Laura y Gonzalo se desarrolló con la lentitud y la firmeza de un roble. No fue una pasión repentina, sino un vínculo forjado por el respeto mutuo, la admiración por el coraje de Laura y la comprensión compartida del trauma. Gonzalo se sentía atraído por la inteligencia, la valentía y el corazón inmenso de la mujer que había salvado a su hijo de un final prematuro. Laura descubrió en el empresario no solo al hombre de negocios, sino al padre devoto, vulnerable y redimido. Compartieron cenas tranquilas, largas caminatas por los Pirineos y conversaciones que duraban hasta altas horas de la noche. Superaron las cicatrices, el divorcio doloroso de Laura y el peso de la traición de Beatriz en el corazón de Gonzalo. El punto de inflexión, el milagro emocional que selló su destino, fue Pablo. Con la intuición de los niños que han visto demasiado, preguntó a su padre si Laura podría quedarse con ellos de verdad. Gonzalo dudó, balbuceando sobre la complejidad de los adultos, pero Pablo solo sonrió, sabiendo que la respuesta ya estaba en el aire puro de la montaña. Una tarde de primavera, con el sol poniéndose sobre la silueta nevada de los Pirineos, los tres estaban en el jardín. Pablo jugaba. Su risa era el sonido más dulce que Gonzalo jamás había escuchado. Laura preparaba limonada. Gonzalo bajó el periódico, observó a la mujer que había traído la luz a su vida y entendió que la familia que había perdido por la codicia y el engaño de Beatriz había sido reemplazada por una mejor, una familia elegida, construida sobre el coraje y el amor.
Tomó la mano de Laura, la atrajo hacia sí y la besó. Al separarse, susurró con una voz profunda de convicción: «Te amo, Laura». Su familia no se fundó en la sangre, sino en la elección de protegerse mutuamente. Y en los Pirineos, mirando el sol que se ponía, Laura supo que la vida, a veces, reserva sus mayores recompensas para aquellos que se niegan a rendirse. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.